Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar, gracias por la invitación también a participar acá al primer Congreso de Educación Artística. Y bueno, mi propuesta un poco es trabajar el mandala, si bien todos conocemos la historia del mandala en sentido de comprarme una revista, pintar, dibujar, hacer un taller de mandalas, una meditación. Primero enfocarlo desde lo conceptual, para qué nos sirve un mandala desde las artes plásticas, ¿no? Luego enfocarlo desde la historia, para ver toda la tradición y la riquísima tradición que tienen los mandalas a lo largo de la historia y así poder entender todos estos conceptos que a veces venimos oyendo de talleres holísticos, de encuentros de artes plásticas. Y por último, usarlo como herramienta de didáctica para trabajar en clase, tanto sea inicial, primaria, nivel secundario, y rápidamente hacer un panorama por ciertos enfoques que podemos trabajar en el aula, ¿sí? Entonces, lo primero que quería contarles es qué es un mandala. ¿Lo pasas? ¿Me pasas? Gracias. Y dice así un texto. Si te entra un poquito más arriba y si no lo dejamos. Hace muchísimo tiempo existía algo desprovisto de nombre y de forma desconocida que ocultaba el cielo y la tierra. Al verlo los dioses lo agarraron comprimiéndolo contra el suelo con la cara hacia abajo. Una vez arrojado al suelo, los dioses lo retuvieron pegado a este. Brahma hizo que los dioses lo ocuparan y lo llamó Vasto Puruya Mandala. Esto dice un antiguo texto hindú. La palabra mandala proviene del sánscrito y significa círculo o cero. Como símbolo es antiquísimo, ya hay ejemplos desde la prehistoria, ya nos vamos a ocupar de la historia de los mandalas, y se extiende desde la India a todas las culturas orientales, llegando a América y a Australia. Expresa la deidad al yo, en la tradición hindú dijimos significa centro, el centro del universo, el centro de la meditación. Y se puede traducir como la más pura manifestación del esfuerzo humano por llegar a comprender un todo cosmológico. Es una superficie consagrada en sí, es un esquema reducido y esencial del mundo. Su forma expresa el hecho de que hay un centro y una periferia. Ha sido símbolo de totalidad, ayudando a la meditación y a la contemplación y relacionándolas con nuestro mundo interior. Carl Jung designa el mandala como una forma de arquetipo, en realidad lo considera el principal arquetipo. De acuerdo a sus afirmaciones del orden interior, él lo va a usar en el sentido de trabajar el esquema del universo, tanto el macrocosmos como el microcosmos. Y en este microcosmos el esquema de nuestra psique. Entonces tiene un cosmograma, ¿sí? Y un psicocosmograma. El hombre pone en el centro de sí mismo el principio de la propia semilla divina, la vaga intuición de una luz que brilla dentro de él y que se expande y se propaga. Toda su personalidad se centra en esa luz y se desarrolla en torno a ella. Robert Wyler estudia el mandala diciendo que es un diagrama sagrado, una imagen presente en la historia del arte. El Tíbet, la India, el Islam, Europa medieval, todas las culturas del planeta los han producido y en abundancia. Y en gran parte, por supuesto, en las culturas tribales también, en todo tipo de manifestaciones, ya sea pinturas, edificios, danzas, rituales, etc. Como dijimos, la mayoría son cosmológicos, es decir, representan en un símbolo la estructura esencial del universo. Pero lo más notable es que esta forma de diagrama se expresa siempre como noción de cosmos. O sea, una realidad concebida como un todo unificado. En el budismo, por ejemplo, se proponen técnicas para mejorar la conducta y las tendencias mentales que restringen o bloquean nuestra clara visión interior, o sea, llegar a un nirvana. La cosmovisión es la concepción e imagen del mundo que tienen los pueblos. Mediante esta visión del universo que les rodea, ellos fueron interpretando y percibiendo su entorno natural y cultural. Pásame una, por favor. La cosmovisión se fundamenta en la cosmogonía, que es la fase mitológica de la explicación del mundo, y se organiza en la cosmología como base sintaxis del pensamiento. Culturas diversas de la antigüedad, como la egipcia, la incaica, etc., lograron una visión integrada de su ambiente que fue utilizada para el beneficio de su propio pueblo. La arqueología astrológica es un medio importante para comprender entonces la visión de los pueblos antiguos. Entonces, la forma de los mandalas se expresa en el hecho, como dijimos, de centro y periferia. Es símbolo de totalidad, eso hay que tenerlo siempre presente. Un mandala nunca es una suma de partes, sino de una totalidad integrada.
No solo representa la línea que la termina, o sea, una protección de las fuerzas sobrenaturales que amenazaban al ser humano y a su universo, sino también, por transposición mágica, es el mundo en sí mismo. Sirve para volver la conciencia a la unidad, es el esquema de desintegración del uno en lo múltiple y lo múltiple en el todo. El hombre ha utilizado históricamente el mandala como medio o instrumento para conectarse con la realidad, comprenderla y ordenarla. Entonces, como superficie sacra, las ideas remiten al mandala, dijimos, totalidad, orden, equilibrio, ritmo, compensación de y las opuestos. El mandala es, en definitiva, entonces, un gesto, símbolo, objeto. Es una forma compleja. Así podemos considerar que el arte se materializa a través de la estructura mandálica. El arte como la manifestación más íntima del hombre, esa que lo pone en contacto en un esfuerzo titánico con aquello que no comprende y que posiblemente nunca llegará a comprender. Mandala es un vehículo, una ayuda visual para la concentración y la meditación que permite alcanzar mayor visión interna y activar fuerzas que culminen en una completa superación sobre la propia mente y por encima de las limitaciones de la mente. El mandala es la representación gráfica de este proceso, no solo teórica sino práctica. A través de su compleja simbología, donde cada imagen significa uno de los distintos componentes de la personalidad humana, las fuerzas activas dentro de nosotros, los diversos elementos de nuestra existencia y los distintos estados desde nuestra ignorancia hasta la adquisición de la sabiduría. Constitutivamente tenemos centro, simetría, puntos cardinales. Todos estos son principios básicos en la configuración de mandalas, junto con cuadrados, círculos, formas, colores, figuras, que siguen distintas directrices de ejecución y un profundo significado. Distintos niveles de conciencia del individuo, así como de la energía que cura y unifica. Por lo tanto, hacer un mandala es una actividad universal, es un ritual de autointegración. El propósito curativo, meditativo, integrador del mandala tiene, en definitiva, raíz en el propio ser humano, en la búsqueda de sí mismo, de su arte y de su propia individuación, como diría Yang. Beneficios. Pásame una, por favor. Conocemos por todos los medios que trabajan mandalas determinados beneficios, que no son mágicos, sino que nos ayudan a tomar algunas conductas y modificarlas. Primero, que te permite comenzar a meditar activamente, te contactas con tu esencia, te expresas mejor con el mundo exterior, expande la conciencia, desarrolla la paciencia, la salud física, emocional, despierta los sentidos. Probablemente que mucha gente ha dicho que al conectarse con mandalas se empiezan a experimentar distintos tipos de percepciones de lo exterior. Se puede escuchar la intuición, desarrolla la atención, desarrolla capacidades del hemisferio derecho. Y vamos a pasar ahora entonces a las culturas. Pásame una cuando puedas. Ya en la prehistoria dijimos que había ejemplos de mandalas y que no son muy conocidos. Por lo general se conocen los típicos mandalas tibetanos e hindúes. Con el tiempo surgen las religiones, surgen los cultos, los rituales, y aquí es donde tanto los astros como el Sol y la Luna y los planetas empiezan a jugar con esta idea de mandalas. Estos rituales se hicieron principalmente en cuevas circulares, arboledas, de formas ovaladas o redondas, y también se empezaron a marcar estos rituales con círculos de piedras concéntricas o túmulos redondos para los muertos. Estos rituales tienen que ver con diversas culturas y con dibujos intencionadamente circulares que se pintaban fundamentalmente en el suelo o en las paredes con arenas coloreadas, hierbas, especies y granos triturados. En Australia, los aborígenes australianos usaban los sueños para comunicarse con los dioses, como todas las culturas antiguas, y los dibujaban en la arena. Son artes efímeros, totalmente efímeros. Y aquí aparecen una amplia gama de trabajos realizados en pintura de hojas, tallas de madera, esculturas, ropas ceremoniales, pinturas, como decía, en arena y sobre rocas. Se usó mucho la pintura de puntos, utilizando varios colores como el amarillo para el sol, el marrón para el suelo, el rojo para la arena del desierto, el blanco para las nubes. Y estos son todos colores tradicionales para los aborígenes. La pintura de puntos se considera sobre cualquier tipo de material, aunque tradicionalmente ellos al pintar en roca necesitaban tener pinturas y pigmentos mucho más persistentes. También se solían contar leyendas, sueños y cuentos que formaron parte de su religión. Y así empiezan a aparecer en Australia estos registros
no muchos, pero sí que han pasado a estar en los artistas modernos, contemporáneos, que han retomado estas tradiciones para hacer una especie de puntillismo mandálico a través de las culturas y de las tradiciones antiguas. Pásame una. Si nos vamos a América, acá tenemos otro de las imágenes de lo que es Australia y sus trabajos, y vamos a pasar a los indios navajos norteamericanos. Ellos también realizaban sus pinturas en el suelo, fundamentalmente para sanaciones. Pásame una cuando puedas. Estos indios, por ejemplo, también tuvieron la característica de no dejar vestigios porque eran eliminados en estos rituales los mandalas y generalmente se pintaban con vestigios de maíz, de pigmentos, sobre tela o sobre cuero o sobre el mismo suelo. Entonces, al ser rituales sagrados y secretos, no se dejaron demasiados vestigios. Sí, lo que fue todo hecho sobre la parte de piedra y tejidos. Los 4 elementos utilizados, como en todas las culturas antiguas, fueron el fuego, el aire, la tierra y el agua. Otras imágenes recurrentes aparecen el sol, la luna, las flechas, el conejo, el lince, el halcón, el agua, la serpiente con plumas. Los navajos, al igual que otros pueblos indígenas, usaron el arte como medium privilegiado para traer esa presencia, esas ideas de dioses al mundo. Tanto ellos en América como los monjes del lejano Tíbet comparten este talento por las confecciones de arena. Cuando lleguemos a Tíbet ahora lo vamos a ver. Para unos son rituales que curan enfermedades, para otros son herramientas para traer paz y armonía. Pero tienen este lazo en común de trabajar el mandala en sus rituales acortando las fronteras, ¿no? Los médicos o chamanes bailaban, invocaban divinidades, realizaban maravillosas y complejas pinturas en arena, modelos de mandala sobre el suelo. Manifestaciones totalmente efímeras, como dije, destruidas detrás de la ceremonia de curación. Y aquí está otra vez la relación arte, magia y religión siempre patente. Pasamos una. Si nos vamos por América hasta México, tenemos hoy en día, para aquellos que hayan viajado, un legado de mandalas llamados nealicas, que serían para establecer una comunicación entre el chamán y el mundo invisible. Se utilizaban también en los rituales de sanación de enfermedades. En el centro de los mandalas muchas veces aparecen espejos que conectan una realidad con la otra. Y aquí la naturaleza es centro siempre en estos mandalas, ¿no? Pájaros, lobos, flores, el sol, la canasta medicinal, los ciervos, la naturaleza. Los nearicas son objetos ceremoniales altamente decorados, los cuales pueden ser circulares o forma de diamante. Cuando Carl Humboldt escribió sobre los huichols, los llamó muchas veces escudos frontales, a esas formas de diamante como ojos, dando nacimiento al ojo de Dios, pero mexicano, ¿no? De la cultura huichol, no el ojo de Dios árabe o de Oriente. Ellos también tenían su propio ojo de Dios en sus mandalas. Y se hacían también con tablas de madera o bambú que estaban altamente decoradas o se colocaban en ciertas áreas sagradas para protección. Fundamentalmente siempre estaba también la luna y el sol, la cara redonda de Toque en el centro. Si de América pasamos a Oriente, pásame una por favor. Hemos visto, estos son otros ejemplos de cultura huichol en México, y las máscaras, ¿no? Siempre los dioses encarnados en mandalas. Y pásame otra si vamos ahora al Oriente. Y todos estos mandalas que empezamos a ver a través de toda esta expansión del holístico y de tantos tipos de rituales y ceremonias traídas de la India, del Tíbet, de China, demás. Dijimos que uno de los mandalas más importantes hecho por Brahma fue el vasto Puruya Mandala, que significaba esencialmente vasto es morada o edificio y Puruya persona, hombre universal. Es la expresión antropomórfica del principio esencial de la existencia divina. Tanto el mandala como el yantra, que es otro elemento parecido al mandala, un pariente del mandala, resumen en forma esquemática y simbólica al mismo tiempo la manifestación en el espacio del universo y de las potencias divinas. Siendo una imagen psicológica proyectada del conocimiento de quien lo realiza, la meditación y la contemplación del mismo, para ellos conduce siempre a la iluminación. El mandala hindú tradicional es la determinación, es un rito de orientación, es del espacio sagrado central, de la esencia y del tiempo. Seguimos viendo entonces cómo este Puruya Mandala en realidad es una obra de arte vinculada desde lo terrenal a lo celestial y desde lo celestial a lo terrenal. Este mandala se presenta generalmente como un cuadrado
y la mayoría de ellos subdividido en cuadrados más pequeños. Los más simples son de 4 o 9 casas, cada una dedicada a distintas deidades, y luego cuadrados más elementales que se van subdividiendo. Cada uno lleva en sí la matriz de la vida, una divinidad, una secuencia concéntrica de órdenes sagrados, etc. Hay ciclos lunares, hay ciclos solares, como en todas las culturas antiguas. Y también en la mayoría de los templos de la India, que luego vamos a ver algunos ejemplos, se construyen basándose en la idea de planta y alzado, volumetría, en forma de mandala. Si los vemos en forma de planta, vamos a ver que estas mismas imágenes, estos mismos símbolos aparecen tanto en planta como en alzado. En el budismo, los mandalas son también representaciones simbólicas espirituales y rituales, como dijimos, del macrocosmos, el universo, y el microcosmos, el individuo. Y se asocian principalmente al budismo tibetano. La unificación entre macro y microcosmos, este despertar de energía, es el camino de la iluminación. El círculo es la forma común, sugiere tanto la rueda de la vida como el estado de plenitud y de realización al que aspiran todos los budistas. Los monjes realizaban estas construcciones de arte efímero también en arenas de colores, en general obtenida a través de piedras pulverizadas, que los utilizaban para meditar y después siempre se procede a la destrucción. Al crear un mandala, los monjes budistas debían consagrar primero el espacio donde se realiza y durante toda la ceremonia cantar mantras que se acompañaban con una música especial. Los rezos formaban parte de todo este proceso creativo. Pásame uno. El individuo debía estar presente activamente, meditativamente, con toda la atención del mundo para generar este tipo de trabajos, y no era cualquier individuo, era un aspirante a monje, vamos a un nivel más elevado de la religión. Un descuido o imperfección en la obra de este artista o de estos artistas indicaba que no estaban participando con el recogimiento y con la concentración que merecían. Esto indica por qué los maestros budistas han estudiado tanto las reglas de construcción del mandala. Uno de los más famosos es el Kalachakra, que ya lo estábamos viendo, que es de la tradición tibetana, en donde sus combinaciones variadas de círculos y cuadrados, este mismo universo que aparece, este es uno de los Kalachakras que se están armando, en este mismo universo aparece lo material y lo espiritual. El dinamismo de las relaciones que unen al triple plan de las divinidades, o sea, el cósmico, el antropológico y el divino, todo junto dentro de la misma obra de arte. Estos mandalas se construían en base a distintas fases. Primero se trabajaban con compases, grandes compases, luego distribuían la arena sobre tela o en el suelo para crear la imagen tridimensional. Cada uno de esos espacios se rellenaba con granitos de arena y un instrumento llamado chakpur, que va vibrando con un embudo metálico para poder dejar que la arena vaya fluyendo dentro de cada uno de los espacios. Y también se usaban flores, gemas, cereales, hierbas. Esta creación duraba días, horas, días, semanas. Una vez completado el mandala, la acción final era destruirlo. Lo debían borrar siguiendo un determinado proceso de destrucción, ya vamos a ver por qué tiene que ver esto, con un barrido que se mezclaba también con agua, o simplemente se dejaba al viento para que los dioses llevaran a la energía donde tuvieran que dispersarse. Estas tres fases de este proceso transmutador del mandala, de la obra creada y destruida por el propio artista, que esto nos lleva al siglo XX, ¿no? O sea, el artista que destruye su propia obra, miren, ellos lo hacían hace 5.000 años. Estas tres fases son akara o creación, ukara mantenimiento y makara destrucción o disolución. Este concepto budista significa que una vez creado, la energía se expande y el artista genera apego con su obra. Entonces, luego de la meditación de los 21 días, tiene que generar ese desapego y dejar que su obra fluya con el universo. Entonces, ellos también remontan a que, igual que los chinos, todos están con cambio permanente y nada es para siempre y todo es cíclico. Entonces, es un ejercicio totalmente de desapego. Vamos ahora a los yantras, vamos a pasar una más. Este es el mandala Kalachakra, uno de los más famosos que estábamos comentando, con la cantidad de complejidad simbólica y icónica que tiene dentro de la construcción del mismo. Y vamos a pasar a uno más que son ejemplos de mandalas pintados sobre paredes de templos, ¿no? O sobre distintos tipos de tapices. La complejidad es simbólica, icónica, pero a su vez de nivel de detalle que ellos llegan a hacer es a través de la meditación, no es por capricho o por simple
o por simple decisión del artista, sino a través de una meditación constante. Pasamos una vez. Bien. Con respecto a los yantras, son figuras geométricas más sutiles que los mandalas. En realidad, usan un poco menos el color que los anteriores. Su tamaño puede ser inferior, pero no contiene figuras como círculos. O sea, contiene círculos, triángulos, cuadrados. Tiene un orden geométrico especial. Proviene de la raíz yam, que significa soporte o aislamiento, y la raíz tra, que significa liberación de la esclavitud. Entonces, el yantra viene a ser aquello que libera y preserva de la esencia. En sánscrito también significa herramienta. Y como todo es utilizado en el mundo espiritual para que el aprendiz o el practicante pueda enfocar su mente a un estado más expandido. El yantra va acompañado de un mantra en particular. Generalmente se hacían también con pasta de arroz, aparte de todas las técnicas de pigmentos que tenían ellos, se utilizaba para hacerlo sobre el piso fundamentalmente. Es el equivalente, dice, gráfico del mantra, o sea, un determinado mantra tiene su determinado yantra. Y aquí aparecen todas las divinidades convertidas en figuras geométricas. El yantra es fundamentalmente una figura geométrica. De hecho, de por sí, muchas veces por fuera es en forma de cruz o en forma rectangular y el mandala queda por dentro. El mandala siempre por fuera es circular. Aquí hay escrituras sánscritas, hay triángulos dedicados a los dioses, hay centros y hay periferia, arriba y abajo, hay distintos, pásame uno más. Hay distintos tipos de elementos geométricos. Este es un yantra, ¿ven? Que su forma exterior es un cuadrado. Este es uno de los más famosos, que es el Sri Yantra, que está contenido dentro de sí el universo entero, dicen los tibetanos, ¿no? Esta cantidad de triángulos hacia arriba y hacia abajo con el centro y el punto focal en el centro, tiene una compleja geometría que tiene que ver con sus niveles de divinidades y niveles de creencias. Se trata de un yantra muy poderoso y representa el ombligo de la Madre Divina, ¿sí? Está dedicado a una deidad femenina. Estos rituales muchas veces, los que se hacían sobre el piso, que también se hacían para poder proteger lugares y casas, pásame una más por favor, se pintan sobre entradas de templos, entradas de casas, donde después las mujeres son las encargadas de borrarlos, arrastrándose sobre el piso, y esas semillas o ese polvo se esparce o se va repartiendo casa en casa, ¿sí? Hay distintas formas de destruir estos mandalas. Y generalmente también todas las mujeres son las incorporadas, en este caso no los monjes, sino a los mandalas domésticos, digamos. Una más. En Nepal, y seguimos en Oriente, son famosos los denominados tanka, o sea, son pinturas de carácter sagrado y ceremonial que se colgaban en templos, ¿sí? Y santuarios privados, pero también que se llevaban de viaje. Entonces se utilizaban para el culto, para la enseñanza, y eran verdaderas obras de arte que llevaban ellos mismos en rollos, que viene una tradición de la antigua China, ¿no? De llevar estos antiguos tapices donde cambiaron la caligrafía y los paisajes por grandes mandalas ceremoniales para los rituales. Entonces estos mandalas se enrollaban, se hacían de algodón, de basto o sobre lienzo, se tensaban sobre un marco de madera si iban a estar en templos, o se le colocaban distinto tipo de sujeciones con telas muy finas para enrollarlos y llevarlos de viaje para sus propias meditaciones y sus propios cultos. Se pintaban también a través de patrones, con todo tipo de pigmentos, y llegaron a ser muy famosos y muy cotizados y muy valorados, porque muchos de ellos, llamados shertaks, se hacían con polvo de oro. O sea, esto llegó a tener un valor artístico, no, comercial, no artístico, digamos, porque los artistas no figuran en estas obras, no tienen autor. Para el autor era una cuestión espiritual hacer esto, no una cuestión monetaria. Pero sí llegaron a tener en el mercado mucho valor por lo que realmente contenían estas obras y porque estaban absolutamente terminados sus fondos en oro, en polvo de oro. Y aquí tenemos estas pinturas nepalis
que fueron consideradas muy superiores a las tibetanas y que viajaron por todo el mundo, figuras que tienen que ver con la divinidad, con los gestos de las manos, con mudras. Las mudras son las posiciones de las manos. Todas las deidades tenían asanas, posiciones, en cuanto a la organización de todos estos mandalas. Y los colores también estaban asociados a cada divinidad. O sea, evidentemente, no solamente eran obras de arte, sino también eran un estado, una obra para meditar y para ser contemplada. Los temas generales, como dijimos, los dioses, los lamas, las ruedas de la vida, diagramas para rituales, yantras y mandalas. A menudo aparecía también la escritura Om Ha Gun, cuerpo habla mente, para hacerlo más efectivo como mantra para la meditación de estas grandes telas. Y nos vamos a Japón. Estamos dando una vuelta, hemos pasado por Australia, América, México, Tíbet, la India y nos vamos a Japón, donde otra de las sectas japonesas, los Shingon, también utilizaron estas formas mandálicas representando los aspectos de la realidad suprema, o sea, la causa original y la inmaterialidad del ser, ¿no? El ser inmanente. Y acá aparece este conocimiento producido por los ejercicios de meditación, por los artistas y fundamentalmente basados en los rituales de todo lo que tiene que ver con lo ceremonial. Esto en cuanto a la religión. Pásame una. Y hay otro artículo muy hermoso, unas pequeñitas obras de arte que van a surgir en Japón, en primer lugar como un juego que se llaman temaris, que quizás a los niños, a los jóvenes que les gusta ahora el anime y los cómics, estas cosas, aparecen en todas este tipo de series por la cultura japonesa. Y los temaris son pequeños mandalas hechas en pelotitas, en bolas, que en principio en la historia se usaban para que los niños jugaran, sacado de los kimonos, y esas bolitas los chicos lo usaban para jugar. Eran pequeños mandalas. Con el tiempo se empezaron a bordar estas bolas en hilos de seda cada vez más decoradamente, más trabajosamente, y se llegó a generar una cultura de la alta sociedad japonesa para generar este tipo de objetos. Fueron muy preciados y se utilizaban, esto estamos hablando del 600 después de Cristo, ¿sí? En la corte imperial se usaba como juego, pero también se usaba como un obsequio de la alta sociedad para las bodas, para los rituales, para los nacimientos, para algún cumpleaños, los festejos, ¿no? Regalar un temari es como regalar un objeto de sinceridad, de aprecio, de amor y de reverencia hacia la otra persona. Así que estos pequeños mandalas fueron mandalas objetos realmente, ¿no? Como también lo son las máscaras mexicanas y como también lo son los trajes para rituales. Y de aquí, de Japón, vamos a sus vecinos, a los chinos. Pasamos una, donde el mandala más perfecto para mí, lo más sintético en lo que es un mandala es el mandala, el Xinyi-Yang taoísta, de la filosofía taoísta, en donde los chinos dicen antiguos, Tao engendra uno, el Chi, el uno engendra el dos, el Xinyi-Yang, y el 2 engendra el 3, el cielo, la tierra y la humanidad. El 3 engendra luego los 10.000 seres. Esta es la filosofía del camino del Tao, de los antiguos chinos y sus maestros, en donde esta cosmogonía del yin y yang es un mandala con un círculo perfecto que representa el todo, el equilibrio y la equidistancia, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Esto quiere decir que la fuente única Tao se manifiesta a través del mundo natural, impregnando de energía chi absolutamente todo el universo. Todas las cosas de este planeta, las cosas de nuestro cuerpo, nuestra casa, por eso tenemos el Feng Shui, tenemos todo el mundo taoísta, la medicina china, la reflexología china, la acupuntura, el Tai Chi Chuan, ¿sí? Y todas las artes que derivan de la cultura china devienen de este pequeño símbolo, este pequeño mandala. La armonía está entonces en un círculo, ¿sí? Que tiene un equilibrio. Este equilibrio que se llama, en realidad el símbolo se llama Tai Chi Sun, es la dinámica del universo, del macrocosmos y del microcosmos, y tiene 4 leyes. Una que es la de oposición, ambos son polos opuestos, ¿sí? Blanco-negro, negro-blanco, pero pertenecen a la misma cosa. Si bien son fuerzas antagónicas, siempre son complementarias, el día, la noche, la primavera y el otoño, el invierno y el verano, lo femenino y lo masculino, lo de arriba y lo de abajo. Son polos opuestos, pero son parte de la misma realidad.
Tienen una ley de interdependencia, como digo, son parte de un mismo todo y son dependientes mutuamente. Uno no existe sin el otro. Como decimos, la noche yin no podría existir si no existe el día yang. Luego tienen una ley de crecimiento y decrecimiento, donde el yang se hace más grande, el yin empieza a existir. Y donde el yin llega a su máximo esplendor, el yang empieza a existir. A su vez, entre ellos dos hay una semilla yin en la parte yang y una semilla yang en la parte yin. Y esta es una ley de intertransformación. Y esto tiene que ver con todo el otro mundo antiguo que estuvimos viendo con los mandalas, ¿no? Todo vuelve a transformarse, todo es cíclico, todo va transmutando. Este mandala, como decimos, concretiza en sí mismo la complejidad y la dispersidad de las partes contrarias que forman el todo. Si nos vamos ahora, pásame una, a lo que son los espacios, no solamente hubo mandalas en la parte pictórica, en la parte simbólica de rituales que tiene que ver con las obras de arte sobre el suelo, sobre lienzos o sobre paredes, sino que la arquitectura misma nos ha dado ejemplos claros de mandalas, por ejemplo en Stonehenge, que es el famoso mandala del Neolítico, que lo tenemos aquí, donde los antiguos bretones del sur de Inglaterra construyeron este espacio enorme, magnífico, durante un lapso de 1000 años, con la clara intención de comprender con este monumento no solo los fenómenos astrológicos, sino también los distintos rituales y las implicaciones cósmicas. Se usaba a través de rituales con la comunidad y los propios sacerdotes, bueno, los propios chamanes o sacerdotes, para decirlo de una manera, los druidas que trabajaban en estos rituales dentro de estos grandes mandalas. Estos grandes mandalas significan círculos, como dijimos, círculo sagrado. Bueno, este espacio sagrado es el espacio de control, el espacio de protección de los dioses, pero a nivel ya de construcción. Y en Newgrange, en Irlanda, que es un santuario neolítico también, tiene 80 metros de diámetro por 13 de alto, en donde durante el solsticio del 21 de diciembre, para ellos, entra la luz del sol a un determinado punto, como también aparece como aparece en la serpiente en México, en los templos mexicanos, y entra la luz hasta el centro de ese mandala, y se dice que estaba cubierto no solo por verde antes, sino por muchas piedras de cuarzo, y eso en ese momento brillaba de una manera espectacular. O sea, era un gran mandala de ritual sagrado, pero dentro del espacio, y todas las prácticas se realizaban dentro de él. Pásame una. Vamos a ver ahora, como les decía, esto que los templos tibetanos, el templo de Borobudur, por ejemplo, en Java, en Indonesia, tanto en planta como en alzado, son puramente mandalas. Además, la planta es un yantra, ¿sí? Toda la numerología que tiene dentro, las formas concéntricas y la geometría desplazada alrededor del centro, tiene que ver con numerología especial y con todas sus creencias vinculadas a la planta y al alzado de cada uno de los templos, que es maravilloso y es gigante, ¿no? Pásalo. Algunos otros ejemplos de distinta índole. Naarden, en Holanda, que es una ciudad que está construida medieval como en forma de estrella, ¿sí? Es circular, en realidad, la planta, y luego toda la parte de estrella era la parte de lagos, que eran su protección, pero está hecha en forma concéntrica como mandala. Y distinto tipo de templos, que acá lo vemos en alzado, pero en planta también, es una gran forma mandálica. Esto es en la India en el siglo XV. Pásalo, para no hacer... es más, habla más las imágenes de lo que podemos decir nosotros. Los laberintos, y aquí ya nos vamos al medioevo, esta es la Catedral de Chartres, en el siglo XII, son otra forma mandálica que aparecen en la Edad Media, disfrazada dentro de la cultura católica, dentro de las iglesias, sin decir que son mandalas, o sea, no haciendo alegoría al mundo oriental, sino básicamente esta cuestión del centro, la unidad, Dios, ¿sí? Y la periferia. Estos grandes laberintos son antiquísimos, venimos ya de los antiguos laberintos griegos, ¿no? O sea, y se llevan al centro de las iglesias, en el centro del crucero, donde se cruzan las dos naves, el punto energético más importante, si vamos a la parte más holística, pero en donde este mandala era un camino de penitencia y de oración de 200 metros que cruzaban de rodillas para llegar, no en el centro de la iluminación, como decían los hindúes, sino al centro de la penitencia, como decían los cristianos. Estas formas mandálicas aparecen mucho en el medioevo, ahora vamos a ver otros ejemplos. Y por ejemplo, la plaza de l'Étoile, la plaza que es de Haussmann en Francia, es una forma mandálica, donde convergen todas las rutas, ¿no?,
al centro de la plaza de Jauja, donde ahora está el Arco de Triunfo, que se llama la Plaza de la Etoile. Bien, pasamos a otros ejemplos. El mundo del medioevo se rige absolutamente por la cultura de los mandalas, o sea, sin decir que en realidad estos grandes dinosaurios de la Edad Media hechos en piedra y vidrio, que atemorizaron a tantos pueblos, porque estas iglesias, estas grandes catedrales de 100 metros de diámetro y 50 metros de alto en sus torres principales, generaban un poquito de sensibilidad ante el pobre cristiano analfabeto que iba a estos lugares a rezar, en donde estas formas mandálicas aparecen desde el exterior como formas en piedra y vidrio, pero por el interior convergen todas esas ideas y esa intención de espiritualidad a través de la magia de los vitrales. Estos vitrales, por ejemplo, en Notre Dame, de los cuales ha quedado poco y nada, si no me equivoco, alrededor es de 20 metros el diámetro del rosetón principal. Estos realmente eran esta es la catedral de Saint-Chapelle, la iglesia de Saint-Chapelle, que es muy pequeñita y es directamente estructura y vidrio, no tiene otro tipo de elemento, piedra y vidrio. Y vamos a los arquetipos. Estos mandalas en realidad los va a retomar Carl Jung, y aquí ya venimos al siglo XX, venimos a lo que nos convoca luego de esta recorrida por la historia de todos los mandalas, hablándonos de que él empieza a trabajar con los mandalas a nivel personal, a nivel de sus pacientes, a nivel de haber estudiado toda la cultura de lo que son los mandalas, porque los considera para él como estructuras básicas y arquetipos de todas las culturas. Él utilizó los mandalas como instrumento para analizar y fundar las bases sobre las estructuras psíquicas y arquetípicas humanas, y trajo el mandala a Occidente. Consideraba que el ser es una entidad por encima del yo, por lo tanto comprendía la psique o la mente consciente como la inconsciente, y este ser es tanto centro como periferia, tanto centro como circunferencia. Aquí es donde entra todo su juego con los mandalas. Entonces Jung realizó múltiples investigaciones sobre el simbolismo de los mandalas, estudiándolo desde todas las culturas, y luego para empezar a hacer este tipo de análisis a través de sus prácticas como psicólogo. Según Jung, el hombre tiene dos estructuras básicas de conciencia, la individual y la colectiva. La individual aparece en cada vida en particular, pero la colectiva es aquella que se hereda de generación en generación, pero a través de nuestros comportamientos más cotidianos, que son nuestros comportamientos arquetípicos, ¿no? Estos motivos recurrentes también que aparecen en los mitos, en las leyendas, en los cuentos de hadas, en las culturas. Jung dice que si tanto sea un mandala surgido de la intuición, como de las visiones, o como de un mandala basado simplemente a reglas estrictas, tiene que ver siempre con el mundo arquetípico. En los mandalas están estos arquetipos universales, y por eso si alguien ha estudiado el tarot jungiano, que se llama, que es el tarot de la escuela de Jung, en donde las cartas de los arquetipos, de los arcanos, los 22 arcanos mayores, cada uno tiene un mandala dentro, que sale de los estudios de Jung y sus mandalas. Son un tarot que lo usan en las escuelas de Estados Unidos, que siguen a Jung, y si las pueden llegar a ver en internet, cada carta tiene, me apasiona ese tarot, un mandala dibujado en donde se expresa la cosmovisión del arquetipo. Por ejemplo, el arquetipo, la madre, la emperatriz, tiene su propio mandala, el loco tiene su propio mandala, el diablo tiene su propio mandala, la torre, y así sucesivamente. Cada arquetipo de la carta de los arcanos mayores tiene su propio mandala, sacado de estos estudios jungianos. Por eso se llama el tarot jungiano. Y de Jung, y esta pequeña introducción, entramos a nuestro ámbito escolar. Y nosotros sabemos que los mandalas, han sido una herramienta muy buena para trabajar individualmente en talleres, en encuentros holísticos, en encuentros de meditación, en el yoga. Pero la aplicación en el ámbito educativo y en las prácticas docentes es cada vez más importante. Post-pandemia, estrés, efectos ecológicos y sociales que se generaron a partir de todas estas situaciones, nos hemos dado cuenta que las relaciones vinculares entre alumnos, docentes, alumnos y comunidad escolar tuvieron un cimbronazo importante. Es por ello que esta técnica puede brindarnos una herramienta importantísima para aprovechar sus beneficios. Además, es posible trabajarlo desde ejes transversales con otras áreas, matemática, ciencias sociales, biología, etc.
Así podremos darnos espacios interdisciplinarios de abordaje e integración de los conocimientos y los objetivos de aprendizaje. Si bien los mandalas se usaban en la antigüedad, como hemos visto, para concentrar la energía en un solo punto durante la meditación, en este último tiempo se le prestó atención a estos beneficios que estas figuras pueden aportar para la inteligencia, el razonamiento, la concentración y el aprendizaje de los alumnos. Se observó la realización de diversos trabajos con niños y adolescentes mediante el dibujo de mandalas, reconociendo que esta actividad es muy placentera para los alumnos, pero aparte, si alguien trabajó con mandalas con los chicos, se van a dar cuenta que diciendo, no señor, yo no sé pintar, yo no sé dibujar, cuando terminan el mandala dicen qué lindo que me quedó. Nadie va a decir un mandala me quedó feo, jamás, jamás. Entonces, cuando terminan de pintarlo, y lo he visto en chicos que tienen en primaria como en secundaria, orgullosos de tus trabajos. Entonces, se aumenta la creatividad, se mejora la caligrafía, también los mismos docentes van viendo de que a través de estas prácticas van repercutiendo en distintos tipos de comportamientos. Se logran trabajar también otros elementos en el aula, por ejemplo, como el orden, la concentración y la atención, la paciencia, la perseverancia. Esto es trabajo, no es porque pintemos un mandala, logramos los cambios en el aula, pero sí a través de ciertos trabajos. Y todo esto, lo bueno que tiene es que es a través de forma lúdica. No es a través de una imposición, sino a través de un juego. Si bien los beneficios de trabajar con mandalas en el salón de clases son variados y las experiencias son siempre particulares, podemos afirmar que a partir de la indicación vamos a pintar un mandala con un determinado objetivo, puede ser cualquiera, ya el clima cambia, ¿sí? Cuando le ponemos la hoja para pintar el mandala, los chicos ya dicen, ¿y esto ahora qué hacemos? Muchos docentes saben que se ven desbordados generalmente intentando que los alumnos se concentren en las actividades de clase por grupos numerosos, por el cansancio, por el poco interés que los chicos tienen en determinados trabajos, en determinados conceptos, en determinadas materias, pero sin duda esta es una muy buena estrategia recreativa y creativa. Beneficios. Primero, es una técnica, como dijimos, que calma, que reequilibra y favorece la atención. Según los especialistas, el mandala tiene una doble eficacia. Por una parte, conserva y restablece el orden psíquico, y por otra, este recuerdo del centro, de volver al centro, de meternos en todo momento hacia el centro, nos va reequilibrando. Este es el reequilibrio psíquico que vamos a ir trabajando. Para el alumno, es una herramienta de comprensión de lo complejo de lo que nos rodea. Segundo, fomentan, como siempre, la motricidad fina, de acuerdo al nivel que tengan los niños en el aula. Se pueden ir trabajando con distintos tipos de abordajes, pero la motricidad fina es lo que se va a ir puliendo. Después potencia la concentración. Hay chicos que realmente son capaces de evadirse, esto lo hemos visto, se evaden y vuelven cuando toca el timbre, o chicos vamos, terminamos, se terminó la música, cambiamos de actividad. Se evaden, ellos están en su propio mundo pintando su mandala. Niños que a veces nos sorprende porque realmente no conseguían una capacidad de atención de más de 2 minutos en un determinado tema. Y acá está el tema, aprender a ser pacientes. Cada pequeño circulito que hay que pintar, cada pequeña formita que hay que trabajar, hay que tenerle paciencia y hay que dedicarle tiempo, que eso es lo que tenemos que aprender a enfrentar. Reducen el estrés, fomentan la imaginación y la creatividad. Acá no hay que dar demasiadas reglas, pinten y pinten. ¿Y cómo pinto, señor? Como quieras, no hay reglas, las reglas las pones vos. Es muy bueno para los chicos que tienen problemas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Esto se está usando mucho también con psicopedagogos y equipos de ayuda, que es este trastorno de la conducta que aparece en la infancia y que genera este aumento de hiperactividad que ya de por sí los chicos lo traen por los videojuegos, por internet, por la hiperactividad que generan los medios digitales, y lo pueden trabajar en cualquier momento de nivel de enseñanza, ¿no? Tanto jardín, preescolar, como primaria como secundaria. ¿Y qué didáctica podemos ir usando? Bueno, a ver, primero siempre utilizar un mandala impreso, como para arrancar, como para que nadie se frustre, de acuerdo a cómo lo vamos trabajando y al nivel del grado que esté cursando o el año que esté cursando el alumno. Si conocen la geometría, podemos empezar a jugar con crear nuestros propios mandalas a través de geometrías. Pero como simple acto de dibujo, no tiene que haber reglas. La única regla es que tiene que haber un centro y una periferia. Y aquí aparecen letras, como dijimos, como hemos visto en toda la historia del mandala, animales, naturaleza,
frases, palabras. Aquí podemos usar hasta una frase, un eslogan, un concepto, un valor como un disparador para otras actividades creativas en otro tipo de materias. Y siempre es recomendable que trabajen en silencio. Si de por sí el mandala nos llama a quedarnos callados, la consigna tiene que ser nadie habla, todos en silencio. Ponemos una música, una música que los relaje, no le vamos a poner un cachengue muy extraño porque bueno, ahí se nos termina el ejercicio, pero sí fomentar la concentración. Trabajamos en silencio. Por eso es bueno que cada niño tenga sus elementos a mano, no tengan que levantarse, correr de un lado al otro para buscar las cosas. Con respecto a qué mandala pintar, no hay que poner límites, o sea, a veces una simplicidad en lo que es lo objetual, el concepto puede ser una pobreza a nivel estético y el chico se siente frustrado. O sea, que el niño elija de un dossier de mandalas qué es lo que, o el joven, ¿no? Lo que quieren pintar, que lo elija a libre albedrío. Materiales, millones, muchísimos. Colores, fibras, ceras, témperas, acuarelas, óleos, y ahora vamos a ver otro tipo de elementos. Esto depende del grado, como decimos, de en qué etapa esté el alumno trabajando, ¿no? Con qué materiales es posible que puedan ir trabajando. Con respecto al color, y todos sabemos que el color es luz, el color es vida, aquí tenemos que ver, darnos el derecho a jugar. Simplemente, o usamos el mandala con la elección del color que querramos, como salga, como podamos, o podemos usar consignas, por ejemplo, usando, en mi caso hemos hecho ejercicios muy lindos con un mismo mandala, un mismo objeto de diseño, trabajado en colores fríos, colores cálidos, y, oh sorpresa, cuando tenemos los dos son absolutamente distintos y son la misma cosa. O empezar a trabajar con colores primarios, secundarios, terciarios, usar los contrastes, usar colores opuestos, complementarios. En general los colores fríos los vamos a usar, no vamos a ver cuáles son los colores fríos, pero sí usarlos en momentos en que estamos intranquilos o angustiados, ¿sí? O muy nerviosos. Podemos trabajar estos colores fríos. Y los colores cálidos, usarlos fundamentalmente cuando necesitamos también, estamos melancólicos, podemos estar algo depresivos, bueno, necesitamos levantar ese yang que dicen los chinos, nuestra energía yang, nuestra energía de fuego, usar colores cálidos. De aquí pueden aparecer, como decía, puntos, tramas, líneas, distinto tipo de objetos que van a ir dentro del mandala, que pueden ir dentro del mandala. Pásame una más. Como decimos, texturas. Aquí en texturas hay muchísimos ejercicios que se pueden utilizar. Por ejemplo, el bricolage o todo lo que pueda ser elementos pegados al mandala. Todo lo que tengamos a mano que se pueda recortar, que se pueda pegar, que se pueda traer. Semillas, bueno, vamos a otra vez a la historia. Arenas coloreadas, semillas, hojas secas, flores, papeles, lanas, cartones. Todo lo que pueda ir dentro de mandalas, tanto individuales como colectivos. El uso de materiales diversos nos ayuda también a todos los niños y adolescentes que puedan llegar a tener problemas con capacidad visual disminuida. Entonces, un buen ejercicio es luego usar la parte táctil para recomponer ese mandala y recorrerlo, y ahí tenemos una muy buena impresión de trabajar todo lo táctil, de reconocer superficies ásperas, superficies rugosas, determinados elementos, determinados materiales. Como también usarlo, por ejemplo, con lanas, hacer distinto tipo de recorrido dentro de los mandalas y después dejarme guiar con las manos y tocar, sentir, percibir cómo voy incorporando esos materiales a mi obra de arte y cómo los voy sintiendo, si es que no los puedo ir percibiendo de otra manera o con otro sentido. Otro tipo de mandala interesante para trabajar es algunos que se usan para, de manera catártica, o sea, para descargar frustraciones. O sea, todo lo que sea masa, plastilina, masas, arcillas y demás, agarramos esos materiales, los moldeamos, los torsionamos, le damos forma en vez de ahorcar al compañero o agarrar el cuello del compañero, lo usamos para generar y modelar eso que tenemos, esa conducta que tenemos que trabajar. Y la podemos usar con distintos tipos de objetivos, ¿no? Para los niños chiquitos, eso de aplastar, de retorcer, ¿no? Es un mandala muy catártico que podemos hacer con los chicos. Esto, apretar, pellizcar, o simplemente en adolescentes o en chicos más grandes, modelar un objetivo, un concepto, un deseo que tenemos que hacer y le damos forma, lo concretizamos.
y también pueden ser mandalas tanto permanentes como efímeros, ¿no? Lo llevamos a casa o lo destruimos y lo usamos para otra cosa. Con este tipo de mandala también podemos usar todo tipo de objetos o materiales que sean creados por los mismos chicos, ¿no? Todo lo que sea amasado y armado a través de distintos tipos de elementos y de sustancias. Los mandalas colectivos son otro muy buen trabajo que podemos armar en formato grande. Formato grande implica usar espacios grandes, depende del aula, taller que tengamos, y en equipo de 3, 4, 5 participantes, y ya no más porque no son monjes tibetanos, sino que son niños, por lo general, y tienden a dispersarse. Pero entre 3, 4 chicos se puede trabajar tranquilamente. Entonces, la idea es que el mandala lo crean entre todos o simplemente se guíen a través de un mandala ya indicado, ya dibujado, pero donde cada uno va a trabajar este aspecto colaborativo de trabajar en un cuadrante, trabajar un color, guiar y me dejo guiar. Por ejemplo, comienza uno y luego continúa el otro. Entonces, mi obra de arte, mi obra creativa, de golpe, con mi idea, sorpresa, la está usando otro y me la está modificando. Y entonces el trabajo el desapego, ese desapego que usaban los tibetanos, ¿no? O sea, mi mandala, mi acto creativo, mi obra de arte, de golpe pasa a estar en manos de otro artista. Yo siempre les digo a los chicos que son todos artistas. Entonces, eso de dejarme guiar y compartir la obra de arte, hacer esta especie de trabajos colectivos, también puede dar mucha tela como para trabajar dentro del aula. Aquí hay mucho trabajo vincular, afectivo, vincular, comunicacional, de apego y desapego, de doy y recibo, ¿sí? Todas estas son cualidades que necesitamos recuperar dentro del aula. Y la última, para concluir, quería contarles, bueno, esto que el mandala es un arte tan antiguo, tan rico, esta herramienta que tenemos a disposición como docentes, como artistas. Yo no traje ninguno de los mandalas que hago yo, no me estoy promocionando como eso, como público. Pero bueno, ¿cómo evaluamos este trabajo desde la docencia? Bueno, acá hay que hacer toda una revisión de ver cómo modificamos, cómo vamos trabajando estas herramientas de evaluación constantemente, porque este es un desafío permanente. La evaluación en cualquier ámbito es un desafío permanente. Y como indican Hernán y Paredes, la creatividad es una aptitud educable. Lo apreciable de ella como cualidad humana no es su nivel de desarrollo, sino su alcance personal y su utilización social. Y estas son las grandes referencias para una eventual didáctica de la creatividad. Para ello, su cultivo debe seguir dos grandes caminos, el interior y el exterior. La creatividad no es exclusiva de ciertas personas o ámbitos, que no es la parte del conocimiento, que es una actitud educable y que no es una capacidad omnipotente. Desde esta perspectiva, la enseñanza, que es un proceso muy complejo, necesita encontrar esta dimensión de educabilidad en los alumnos que representan una heterogeneidad social, cultural y psicológica, que son sujetos reales despertadores de significaciones sociales y culturales muy particulares y que tenemos que tener en cuenta. Las técnicas de enseñanza pueden y deben fomentar la creatividad de los niños y adolescentes para lograr una mayor y mejor comprensión de conocimientos y conseguir los aprendizajes previstos. Trabajar desde el juego, el descubrimiento, lo social, lo artístico son algunos de estos recursos. El alumno creativo es un alumno que aprende, el alumno creativo es un alumno que comparte, el alumno creativo es un alumno que crece como persona. Para educar a los niños y adolescentes se necesita incorporar el juego y la imaginación para fortalecer la creatividad, generando nuevas estrategias y metodologías, nuevas formas de pensar las situaciones didácticas en el aula. Los mandalas nos han dejado un legado riquísimo, histórico, artístico, tanto como herramienta de autotransformación como de prácticas didácticas. Está en nosotros saber aprovecharlos. Por ello, los mandalas representan una oportunidad especial para aprender lúdica y creativamente. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya llamado la atención? Cuando veía la primera imagen, digamos, de la historia de los mandalas, me llamó la atención lo parecido con los dibujos de Nazca o con las huellas de los que hacen los cultivos, son muy similares. Sí, en realidad sí. O sea, yo tomé algunas culturas y hicimos un recorrido por varios lugares y continentes, pero sí, las formas mandálicas aparecen en el arte, como digo. Muchas de las representaciones actuales
Y muchos artistas vuelven a tomar el mandala como una forma también de autointrospección a la hora de crear, ¿no? Pero desde la antigüedad, como decíamos, desde el neolítico ya aparecen formas mandálicas, ¿no? El tema es revalorizarlos como verdaderas obras de arte. Sí, aparecen en absolutamente todas las culturas. Las formas, bueno, no he hablado, pero en realidad las formas de las carpas indígenas, latinoamericanas, africanas, siempre siguen, y la forma de concentración de las arquitecturas de sus tribus, también siguen formas mandálicas, muchas de ellas. O sea, está siempre presente, porque es como dijimos, esta conexión entre la divinidad, el macrocosmos y el microcosmos, y el ser humano en el medio. Así que bueno, esa es un poco la aproximación. Y en el aula, no sé si se han trabajado con mandalas con los chicos en el aula. Bueno, ahora hay un montón de disparadores a partir de esto, que por eso les cuento todo esto de la historia, porque para abordarlo, ¿no? A ver, desde la historia, la sociología, la antropología, la música, las danzas, los rituales, justo están las chicas de música, ¿cuántas formas mandálicas hay en las rondas? ¿No? Todo eso se fue dejando de lado a partir del siglo XVI, o sea, con el tema de la imprenta y la revolución industrial, todo eso se va dejando de lado. Las cuentas, los rosarios, el rosario es un mandala. Las cuentas budistas son mandalas, las cuentas taoístas también. Sí. Así que bueno, es como herramientas pedagógicas que tenemos para usar en la escuela y ser un disparador para un montón de ejes transversales que podemos llegar a recuperar, ¿no? Y a cubrir y a trabajarlo en conjunto. Bueno, muchísimas gracias. Dejamos espacio a las otras charlas. Gracias por la oportunidad de estar acá y bueno, estamos en contacto.